aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, esa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. A ver, sin censura. Amigos, amigas, siempre listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Agradecidos con ustedes porque nos ven, nos escuchan y sobre todo nos aguantan, y agradecido con las y los protagonistas de la vida pública, de la vida política de nuestro país que se animan a hablar sin censura. Le agradezco en esta ocasión que nos tome la comunicación la diputada Dolores Padierna, diputada por el Distrito 4 de Iztapalapa de la Ciudad de México, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja. Gracias, Dolores, por acompañarnos, por hablar sin censura. Al contrario, Vicente Serrano, una admiración tenemos a tu figura, a tu programa, a tus ideas, a tus espacios que ayudan mucho a poder pues transmitir las ideas. No siempre hay espacios abiertos y te lo agradezco muchísimo. Gracias por sus generosas palabras, diputada. Empecemos con el plan B que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero con jaloneos. Y ahora ya no, hacia la coalición. Ahora el PRI acusa de que Morena presionó a Movimiento Ciudadano, hubo escupitajos, perdón por la expresión, hasta mentadas de madre, pero al fin se aprobó el plan B en términos electorales que envía la presidenta Claudia Sheinbaum al Poder Legislativo. Sus impresiones, Dolores. Pues primero de contenido y luego la forma. Se aprobó una reforma pequeña, desde mi punto de vista, muy poco, porque siendo importante el tema de lograr el ahorro de recursos
y lo que se consiguió, que son en realidad tres cosas: que las regidurías tengan criterios de número y no sean más de 15, que las sindicaturas solo sean una por municipio, que en el artículo 116 de la Constitución se habla del presupuesto que pueden tener los congresos locales y que todos los ahorros, tanto de municipios como de congresos locales, se van a los municipios, a los servicios, a los derechos de la gente. Y un artículo 134 de la Constitución muy importante, porque incluye al INE, a los consejeros del INE, a los OPLES, consejeros de todos los órganos electorales estatales, a todos los magistrados electorales, para que nadie gane más que la presidenta. Es un criterio que establece el 127 de la Constitución y que en el 2007 Felipe Calderón cambió para que los consejeros ganaran como los ministros de la Corte. Y desde entonces ganaban como los ministros de la anterior Corte. Y por eso los salarios son extremadamente altos, 500, 700 mil al mes, y todo esto se corrige y es muy importante este salto. Sin embargo, hay que decirlo, la Cuarta Transformación obtuvo mayoría calificada en las urnas en el 2024, hicimos acuerdos con la ciudadanía para que nos diera esa mayoría y entre otros muchos cambios, le propusimos un cambio al modelo electoral, profundizar la democracia directa, profundizar las decisiones del pueblo soberanas, es decir, que cada vez hubiera un cambio profundo en la vida pública del país y lo Me está público. diciendo, me está diciendo que esto es una derrota, entonces, parcialmente, Dolores. En los procesos históricos solo cuentan los tiempos. Yo no le puedo llamar derrota, digo que se hizo un alto en el camino y que esto no hay que quitar el dedo del renglón, que hay que seguir hablando con la gente para que este movimiento que es del pueblo, con el pueblo, pueda pues lograr que el cambio político se pueda dar. Había dos temas muy importantes como el financiamiento de los partidos. Si el presupuesto público que usan los partidos proviene del pueblo, pues no hay que cargarle la mano al pueblo de reducir este financiamiento y ese recurso utilizarlo en derechos de la población. Y al final Es eso un no se compromiso. tocó. Eso no se tocó, lo mismo las plurinominales, no puede haber representantes sin representados. Queríamos que también los plurinominales fueran electos por voto ciudadano. Estos grandes temas siguen estando en la agenda, vamos a volver a ellos y vamos a tener que formar una mayoría calificada con este compromiso que selle la población con cada uno. Cabe señalar que en el 24 pues presentamos 22 propuestas de reforma constitucional y se avanzó en todas, menos en esta. Todo el tema del Poder Judicial, la Guardia Nacional, muchas otras cosas se lograron gracias a esta mayoría calificada que nos dio el pueblo y el salto, el avance es gigantesco. Tan solo en este año y medio que lleva la actual legislatura, hemos votado 28 reformas constitucionales y 117 leyes, entre nuevas y modificadas. Es mucho trabajo, pero es tan importante porque los grandes cambios se ponen en la Constitución. Tenemos el anhelo de que todos los cambios que estamos logrando, gracias a esta mayoría calificada que nos dio el pueblo, iluminen todo el siglo XXI que resta, que sean tan sólidos, tan positivos, tan profundos, que logren
sacar adelante a nuestro país, que de eso se trata, y lograr el bienestar de nuestra población, que de eso se trata. Para eso es la cuarta transformación, no para intereses partidarios, no para intereses personales, son los grandes derechos de la gente, los grandes principios de la democracia, son los que están de por medio y es lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que alcanzar. Este es uno de los temas que no se logran del todo, pero que volveremos a ella, a estos temas. Ujú. Queríamos, por ejemplo, en las campañas, que ya no se hicieran con estos canciones inocuas que no dicen nada, estos spots que aburren, sino que fuera pues unas campañas con ideas, con proyectos, donde la gente pueda opinar, podamos hacer cosas, pero tampoco se pudo este tema, este principio. Do- Pero vamos a volver a que la ciudadanía mande, porque en una verdadera democracia, que es la que marca el 39 de la Constitución, es donde manda el pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo puede decidir la forma de gobierno que mejor le convenga. Ujú. Vamos a volver a todo Déjame esto. preguntarlo para ir cerrando por temas, si te parece, Sí, diputada. sí. ¿Se le puede ver a la cara hoy? ¿Se le puede ver a la cara al pueblo y decirle se le cumplió? Morena, sí. Hemos cumplido a cabalidad todos y cada uno de los compromisos que hicimos ante el pueblo. A pesar de No que no se tocó el estamos. dinero de los partidos, a pesar de que no se tocó lo de los plurinominales, a pesar de todo eso, Bueno, Morena sí cumplió, Morena votó, ¿quién no no, cumplió? no cumplió nuestros aliados, nuestros compañeros del Verde y del Partido del Trabajo. Ellos han cumplido en todo, menos en esto. Y tal vez tengamos que armar una mesa de acuerdos distintos para que sellar un acuerdo con ellos. Ha faltado tiempo, también hay que señalarlo, y volveremos al tema. Esto no se ha terminado y yo solamente quiero decir, Morena, cumplimos, estamos cumpliendo todas y cada uno de los compromisos que hicimos eh, ante la ciudadanía. Eh, Reginaldo Sandoval siempre ha sido muy generoso en el trato con tu servidor, Dolores, pero pues Sí, lo voy a traer a la mesa porque es figura en el PT y estás diciendo, diputada, que fallaron los aliados en esta. Dice, nos tratan como si fuéramos extraños, en un reproche el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, y rechaza que desde Morena los llamen traidores. Eh, yo ¿Qué no quiero dices? llamarles traidores, yo no quiero llamar a la división, yo no puedo eh, afectar la mayoría calificada que nos ha dado el pueblo a los tres partidos, porque estamos jugando un papel histórico muy importante. Y un tema, un árbol, no puede opacar todo el bosque que estamos construyendo con ellos, de la mano con ellos. Yo diría que estos temas no se quiten de la agenda y que volvamos a ellos. Vamos a platicar, lo vamos a hacer en el periodo de mayo a agosto para volver a este tema con mayoría calificada previamente acordada. ¿Tú adviertes como Reginaldo Sandoval que hay grupos con intereses, vaya usted a saber qué, diputada, que están buscando la división precisamente porque Reginaldo Sandoval en conferencia de prensa en la Cámara hace unas horas dijo que hubo ataques internos desde Morena por espacios políticos. Dice que su partido ha sido objeto de ataques provenientes de sectores de Morena que buscan desplazar a cuadros del PT en distintas regiones del país. Y estos grupos dice que son más papistas que el Papa y que actúan con un dogmatismo que dijo ignora la historia y los principios del partido aliado. Nada más para cerrar este tema. Ellos tomaron una posición más bien con argumentos como estos que mencionas para fundamentar su posición en contra
de la reforma electoral que propuso la presidenta y que incluía plurinominales, financiamiento y todos los demás temas. Ellos ocuparon ese tipo de lenguaje, pero yo diría que no se le olvide a nadie de Morena, del PT y del Verde, que es un movimiento el que nos llevó a el poder, que es una transformación la que estamos construyendo, que no estamos a contentillo de dirigentes o de partidos. Tenemos un mandato histórico que cumplir y por lo tanto el proyecto de nación, los grandes objetivos de la transformación se tienen que anteponer ante otros intereses por más razonados que sean. Nos decían, bueno, ustedes quieren que nos hagamos harakiri, ustedes quieren que desaparezcamos. Eh, o el tema, por ejemplo, de la ratificación del mandato. Recordarás, Vicente, en el 2018 el presidente López Obrador llegó con esta propuesta también de reforma electoral. Se presentó en el 2019, yo era diputada, no teníamos mayoría calificada. El presidente propuso el paquete completo a los partidos y se tuvo que negociar con la derecha para obtener una mayoría calificada que permitiera nacer en el artículo 35 de la Constitución la revocación del mandato. La revocación del mandato no existía en la Constitución y para plasmarla tuvimos que aceptar condiciones. ¿Qué condiciones nos pusieron? Ahora veo que también era el PT y el Verde, pero en aquel tiempo pues era el PAN, el Movimiento Ciudadano, el PRI. Uno, que fuera hasta el cuarto año, que no fuera en al tercer año del mandato, a mitad del mandato, decía el presidente López Obrador, que a mitad del mandato el pueblo ratifique o rectifique su voto. No se pudo, porque ellos pusieron la fecha de hasta el cuarto año. Otra condición que nos pusieron, no habla, no se defiende. Hasta dieron un debate enorme de quitar las mañaneras, de que Andrés Manuel no hablara, etcétera. O sea, querían, pues prácticamente lo lograron, que de este tema el presidente no se pudiera defender, aunque le mandaran una guerra sucia como se la mandaron cuando la ratificación del mandato. Los resultados no fueron óptimos. Esta vez con la presidenta Claudia Sheinbaum queríamos corregir eso que por no tener antes mayoría calificada no pudimos poner nuestras condiciones. Hoy tenemos mayoría calificada. Hoy queríamos corregir la imposición de la derecha en el 2019, que la presidenta tuviera voz, pudiera defender, aclarar. Si le están diciendo infundios, aclarar. Derecho de réplica, llamémosle así, y que fuera a la mitad del mandato. Ellos lo tomaron que si aparece en la boleta va a beneficiar a Morena. Esa tesis no está comprobada, pero te doy mi palabra. No queríamos, no volteamos a ver a ningún otro partido. Queríamos el principio de la revocación del mandato en los términos que lo presentó el presidente y también la presidenta, para que el artículo 35 pudiera a mitad de sexenio el pueblo reafirmar su votación o corregirlo y hacer una dinámica hasta que la revocación de mandato se convierta en una herramienta ciudadana para hacerse de buenos gobiernos. Hoy tenemos extraordinario gobierno. El presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum han tenido niveles de aceptación enormes. Hoy tenemos buen gobierno. Más adelante, ojalá, toco madera, pero más adelante puede no tener un buen gobierno el pueblo, que rectifique su voto y pueda darse lo que marca el 39 de la Constitución, un gobierno a su servicio. Y eso, decirle a Reginaldo y a los demás, en la cuarta transformación estamos para servir al pueblo, no para nosotros, no para nuestros partidos, estamos para servir al pueblo. Diputada Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, mencionaba las mañaneras que las traen atravesadas todavía en el hígado,
en la oposición no pueden con No, este ejercicio circular, con este ejercicio de rendición de cuentas diario. Y tristemente veo hasta algunos colegas, compañeros que, pues que uno hasta admira, ¿no? Y que están metiéndose en el mismo saco de los Loret, de los Broso, de los Rivapalacio, ¿no? Veo sí. a Jorge Cepeda Patterson diciendo que la culpa de la polarización son los amarranavajas de la mañanera. Vaya usted a saber a quién se referirá. Hoy, ayer, Raimundo Rivapalacio hablaba también de las mañaneras. La mañanera es un lastre y dice, no es lo mismo que el actor central de ese circo sea un vago que aprendió en el PRI el arte de la elasticidad, como lo es Andrés Manuel López Obrador, que Sheinbaum, que no tiene esa formación, ni la cara dura o la capacidad histriónica para salirse del hoyo con una broma o dejar que todo se le resbale sin mostrar su nerviosismo o su mal humor. Están duras las campañas, contra todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha de estar viendo desde su hamaca allá en Palenque cómo no pueden vivir sin él. Y en el caso de la presidenta histórica, la primera mujer en ser nuestra comandanta suprema, pues andan con todo. Los mismos de siempre, más la derecha internacional. ¿Cómo reflexiona Dolores todo Sí. esto que estamos viendo? La mañanera es una herramienta que tenemos en la Cuarta Transformación para avanzar en el posicionamiento y avanzar en nuestro proyecto de nación. Los medios de comunicación masivos, las redes sociales, tienen dueños, forman parte de la oligarquía internacional que gobierna el mundo. La izquierda, los pueblos, no teníamos ninguna herramienta que nos defendiera de esos poderes elitistas bárbaros, poderosísimos, y la mañanera se convirtió en una herramienta para posicionar los derechos, la ideología, los grandes cambios que estamos forjando, porque en esta cuarta transformación de lo que se trata es de cambiar al régimen político, una transformación profunda de toda la vida pública. Eso pasa por tener espacios donde el pueblo se informe de verdad, no se le manipule, sino se le informe. Y la mañanera hoy por hoy, y también tu espacio, como otros que han surgido en esta última década tal vez, son las herramientas que tiene el pueblo para informarse de la realidad y para defender a su gobierno que está de su lado, a sus derechos y avanzar a otro, vamos ahorita en el segundo piso de la cuarta transformación, con una mujer extraordinariamente inteligente, capaz, sagaz, que tenemos a Claudia Sheinbaum, pero el cambio de régimen, esta transformación profunda, no puede acabar pronto. Necesitamos un poquito de más tiempo para que se enraíce, para que llegue a todas las estructuras y pueda avanzarse también en esta revolución de las conciencias, porque esto pasa por ideología. Los medios masivos son de la oligarquía. La oligarquía es de derecha, tiene un posicionamiento contrario a los derechos de la gente, a los recursos naturales, que el presupuesto público, que las empresas del Estado, que el servicio público le pertenecen al pueblo, no a las élites, no a Déjame, las oligarquías. Eso es lo que está de por medio, y la mañanera hoy por hoy es la gran herramienta para decir la verdad, para informar masivamente y para avanzar ideológicamente nuestro proyecto. pero le hemos fallado a Andrés Manuel López Obrador dejándolo solo con las mañaneras. Es un decir dejarlo solo, pues, porque creo que fue, híjole, muy complicado para el presidente verlo, yo lo decía, solo contra el mundo, ¿no? La izquierda ha sido incapaz de generar
pues una estrategia de comunicación que no solamente sea la mañanera, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, a su estilo y con lo que tiene, pues ha sacado la situación adelante, pero muchos consideramos que no es suficiente. Le pregunto porque veo esfuerzos como el de usted, diputada, en redes sociales, pero tampoco creo que sea suficiente cuando vemos a una derecha ordenadita, ¿no? Le contestan a Loret, todos somos Loret. Le contestan en la mañanera a Riva Palacio, todos somos Riva Palacio, aunque se odien entre ellos, pero muy ordenaditos y a veces con línea desde el extranjero. Y no veo esa misma capacidad en la izquierda. ¿Hemos fallado en esto, Dolores? Déjeme comenzar por lo segundo que menciona, porque es relevantísimo. Hay una estrategia internacional en contra de las izquierdas, por ende, en contra nuestra, y todo una ofensiva para intentar desestabilizar a los gobiernos progresistas, sobre todo en América Latina. Y ahí se inscribe nuestra presidenta, nuestro proyecto y nuestro país. Esa narrativa eh, la adopta como propia la derecha. Eh, Discrepo de que sean ordenaditos, porque en realidad sacaron el cobre y se muestran tal y como han sido siempre, ahora que se quedaron sin el poder, aparecen tal cual son, sin proyecto, sin rumbo, sin una estrategia política, sin discurso, sin ideas. Solo se les ve el odio, la desesperación. No respetan la investidura, por ejemplo, que tienen los diputados, las diputadas de la derecha. No respetan la institución en la que están, denigran la política, rebajan el nivel del debate a las alcantarillas, ya no sé cómo señalarlo, pero degradan la política, quieren que el pueblo se desencante de la política, no le interese la política para que una de las ejes se cumpla de que todos somos iguales. No somos iguales. La derecha es como la vemos, y tienen a sus voceros como Riva Palacio, como Loret de Mola y otros más. Nosotros tenemos un ideario, objetivos históricos, tenemos metas que cumplir y que alcanzar, y necesitamos estas ideas. Y ahí entro a lo primero de su comentario. Nos falta una estrategia de comunicación más adecuada. No basta con repetir la mañanera, no basta solo con difundir o replicar a la presidenta. Hace falta ir al encuentro de el pueblo entero, de la ciudadanía, con una línea política clara, con las ideas clave para hacer la transformación ideológica, para hacer la revolución de las conciencias e ir consolidando ideológicamente el poder popular. Andrés Manuel hizo, pues, dio las bases para que el pueblo se adueñara de la historia, se adueñara de la propia mañanera y de este proyecto de nación. No es de Morena, no es de PT y Verde. Este proyecto es popular, lo hizo el pueblo. Estamos aquí. Yo soy diputada gracias al voto del pueblo. La presidenta lo es, lo tenemos muy claro, y a nadie se le debe de olvidar que hay que estar abajo, y allí es donde hay que hacer el debate de las ideas con la población. Yo de la derecha ya no espero nada. Al principio lo intenté, lo confieso, pensé que dándoles razones, argumentos, elementos, podíamos convencer. No, no quieren ser convencidos, no quieren ni siquiera un diálogo. Apenas uno se les va acercando y sueltan una ofensa, sueltan una agresión.
En las reuniones prácticamente no se puede dialogar, no se puede hablar, bueno, no se puede ni a veces dar una idea, un posicionamiento sin que insulten, sin que hagan de la política algo muy corriente y muy de bajo perfil. Esa es la derecha que tenemos. La izquierda tiene que levantar la mira, ver el tamaño del reto histórico que tenemos encima y estar a esos niveles. De otra manera, pues sí vamos a seguir avanzando, porque el pueblo también ya tomó una decisión y es Sí. muy claro, a veces tiene más claridad que muchos políticos, pero pues es un proceso en el que estamos y no hemos terminado, nos falta muchísimo por hacer. Voy a decir algo, espero que sirva para el chascarrillo entre la gente que nos está viendo y escuchando. Algunos se van a enojar, pero definitivamente en el pueblo hay mejores ideas, más ideas Sí, que en cabecitas como las de Sergio Mayer, uno de sus compañeros de bancada. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Y ya sabe qué provocador soy, Dolores Padierna. sí. Por cierto, leía lo que publicaba en lo que antes era Twitter, ahora X, sobre la resolución del Comité de Desapariciones Forzadas. Me parece muy importante, balanceado el análisis que circula en video y que deja por escrito también Dolores Padierna. Si me permite, déjeme leerlo, diputada. Dice, ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, es indispensable precisar que el gobierno de México no consiente, no autoriza ni apoya ningún acto de violencia o desaparición. En México hay una estrategia de seguridad clara y contundente. Hoy, a diferencia del pasado, no existe una política de Estado para desaparecer personas. Existe un Estado que busca, investiga y enfrenta a los responsables. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un compromiso firme con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es un gobierno que ha impulsado reformas, fortalecido instituciones y trabaja todos los días para dar resultados. Desde Morena reafirmamos nuestra solidaridad con las familias que siguen buscando a sus seres queridos. Sabemos que su exigencia es legítima, por eso seguimos trabajando para combatir este fenómeno y localizar con vida a sus familiares, porque la justicia, la verdad y los derechos humanos no son opcionales, son una obligación del Estado, dice en redes sociales Dolores Padierna. Muchos hemos advertido pues que en política no hay coincidencias, Dolores. Los tiempos hablan, incluso los tiempos en que se publica este reporte de un sesgo político, ¿no? De una intención malsana de confundir. La gente dice, pues es que todas las desapariciones son forzadas. No, el concepto de desapariciones forzadas es cuando la autoridad la motiva, la alienta, la provoca, incluso la ordena. Pues obviamente nadie quiere desaparecer a manos del crimen organizado, pero eso se clasifica de otra manera. Y en esa maraña de desinformación en redes sociales surge esto que van a llevar al banquillo de los acusados a México en la Asamblea General de la ONU, que va de la mano con los discursos de algunos legisladores del PAN, sobre todo del PRI, que van a Estados Unidos a decir que se está desmoronando el país y que necesitamos a San Donald Trump para que intervenga y nos salve. Yo veo una intencionalidad, una concatenación pues, como dicen en el barrio, allá en Iztapalapa, Dolores, de mala leche. ¿Voy bien o me regreso? El tema es gigantesco y desde luego no es casual, a mí no me parece casual que este informe se entregue justo ahora que está gobernando Donald Trump, Estados Unidos, y justo ahora que gobierna la izquierda y que tiene altos índices de aprobación popular. El informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU tiene, yo le veo dos grandes apartados muy importantes. En uno, dice claramente que el 98% de las desapariciones forzadas ocurrieron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que allí hubo pues colusión de el Estado para que estas desapariciones fueran forzadas, que hubo apoyo hacia el crimen organizado
para que eso pudiera darse y que el origen prácticamente lo ubica en el sexenio de Felipe Calderón. No aborda el tema de Andrés Manuel o de Claudia. Lo dice claramente. Eso es bueno, pero hay otra parte donde de manera muy mañosa o tendenciosa dice, hay indicios fundados, cosa que al leer el documento no encuentras ningún fundamento para esto, pero dice, contiene indicios fundados de que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal, municipal. Bueno, si es en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, sí, pero si es en la hora, porque el informe llega hasta 2025, cierra en 2021 una parte y se recorre hasta el 2025 cuando hace esta afirmación y no da un solo elemento. No hay un solo dato, una sola prueba, un solo indicio que pueda el comité sacar esta conclusión. Evidentemente que esto es tendencioso, pero tal vez la parte más delicada, que a mí me lo parece al menos, es que no hace una diferencia en un asunto de fundamental importancia, que es el cambio de paradigma del modelo de seguridad en nuestro país, que tuvimos con Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, que aquí hubo un plan Mérida, un rápido y furioso, que aquí estuvo la DEA, que con permiso de los presidentes, el gobierno de Estados Unidos tomaba de manera injerencista las decisiones en materia de seguridad, que pusieron a un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad. Ese modelo de violencia, de ejecuciones forzadas, de horror que vivimos, que padecimos y que heredamos nosotros, sí lo reconoce el informe, dice que se hereda este modelo, pero se le pasa a decir al comité que hoy hay un nuevo paradigma en materia de seguridad, que hoy no hay un narcoestado, no tenemos a ningún funcionario narcotraficante en la federación. Si hay problemas en los estados, si hay problemas en los municipios y sí hay y sigue habiendo desapariciones forzadas, pero no ordenadas por el Estado, que es lo que no omite, más bien omite este comité. Hay un cambio de paradigma. Hoy tenemos un esquema de seguridad basado en los derechos humanos, en la inteligencia, en la información, en la pacificación del país, en atender las causas de la violencia. Hoy queremos que se le bloqueen las cuentas multimillonarias a los narcotraficantes y ya está toda la narrativa en contra para que no podamos hacer esas reformas de bloquear esas cuentas que tienen cantidades industriales de dólares ahí, y la narrativa es de que nosotros queremos quitarte tu cuenta bancaria o la mía o de las que no tenemos Oiga, gran dinero. diputada, peor aún, están contra el reloj. Ya ve, le descongelaron las cuentas a Yarrington en el bote por relaciones con el crimen organizado, el exgobernador priista de Tamaulipas. Y dice uno, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? Cuando estaba cubriendo el juicio contra Genaro García Luna, ¿no acababan de decir culpable? Cuando ya le estaban descongelando las cuentas a la esposa y dices tú, Así es. oye, esto ya es una burla, ¿no? Pero bueno, parte de todo esto que está Sí, mencionando. eso estuvo en la corte ya emitió su resolución y se tiene que acatar esta resolución. Eso va a ayudar para parar al crimen organizado en la utilización de financiamientos. En el año pasado, nada más de enero a agosto, se detuvieron a más de 7,000 narcotraficantes, capos. No es la misma política de antes. Y al comité de la ONU, casualmente, le pasa escribir estas cosas que a mí me parecen de fundamental importancia.
El informe podemos compartir algunos datos, algunas cosas, pero en general lo debemos de rechazar porque en la esencia no puso la atención, no le interesa corregir, pareciera que interesara golpear. Pero más allá de todo, usted coincidirá también de que aquí lo que cuenta son las víctimas, que hay miles de personas buscando a sus familiares y que nadie se puede desentender de esta herencia maldita del gobierno de sexenio de Calderón, que todavía seguimos padeciendo, que sigue un crimen organizado hoy todavía, a pesar de toda la nueva estrategia, porque lo empoderaron, lo llevaron hasta las máximas instancias del poder en México. El secretario de Seguridad era un narcotraficante y se dedicaron a empoderar a los narcotraficantes. Nosotros los estamos combatiendo, los estamos atajando, los estamos metiendo a la cárcel, quitándoles sus cuentas, quitándoles la base social, etcétera, haciendo todo lo humanamente posible. Y lo vamos a lograr, por supuesto que se va a lograr, pero todavía tenemos casos de desaparecidos. Ese es el gran dolor que como sociedad nos debe de calar y que las víctimas son la prioridad y entre todos hay que dedicarnos a que pues todo lo que se ha hecho, por ejemplo, el gobierno de la Cuarta Transformación se pueda. Yo hacía ahí en este documento una lista de todo lo que hemos hecho en materia de desaparición forzada para atajarla, para combatirla. Para empezar, no teníamos nunca una ley, ahora tenemos la ley. Son una serie de... Ay, perdí todos mis datos, aquí los tengo, perdóname, pero es una lista muy, muy importante de todo lo que hemos logrado. Fíjate, formamos la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso no tenía. Tenemos hoy la Ley General en materia de desaparición forzada. Tenemos la base nacional de todas las carpetas de investigación. Tenemos la plataforma única de identidad, al Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización. Tenemos un Banco Nacional Forense. Tenemos los datos que apenas la semana pasada dio la presidenta, que es una metodología muy especial que distingue perfectamente y es por primera vez que tenemos esta información, una metodología y todos los sistemas de clasificación de los registros de personas desaparecidas o no localizadas. Tenemos el Centro Nacional de Identificación Humana y multiplicamos el presupuesto. Antes de entrar en el 2018 había 300 y tantos millones de pesos. En el 2018 subió a 468. Hoy, en el 2026, tenemos 1,124 millones de pesos para la búsqueda de personas, solo a nivel federal. En cada estado hay un presupuesto adicional. Es decir, hemos hecho mucho. Este informe le faltó decir todo lo bueno que han hecho los gobiernos de la Cuarta Transformación. Te propongo, diputada, si te parece, Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara Baja, que hagamos más frecuentes estos diálogos, que si se puede nos podamos enlazar, si se puede, que nos enlacemos cada semana, con una condición, que me quite eso de usted, que me hable de tú, por favor, Dolores Padierna, sí. y que sigamos avanzando en la comunicación con la gente de a pie, que es donde creo que importa. La gente está ávida de información, de la otra versión, que no es necesariamente la que ofrece TV Azteca, ni siquiera Televisa, mucho menos Loret de Mola y Latinos, y nos podemos ir con el etcétera, etcétera, etcétera. Te ofrezco eso, diputada. Inteligentísima, la gente es buena, noble. Yo no dejo de ir a mi distrito, es un placer, es una emoción, es una satisfacción ser servidora del pueblo. Quien no lo es,
realmente de lo que se pierde, porque la gente, uno aprende muchísimo de ellos, se trae compromisos acá para trabajar en esas líneas que nos fija la población, nos critica. La gente está muy informada gracias a los espacios como este y otros. Y yo acepto el reto, lo agradezco de antemano porque sé el valor que tiene. Le digo a usted por el respeto enorme que me merece este medio. Pero sí, Vicente, muchas gracias por el espacio. Acepto el reto y coincido en que se tiene que hablar más con el pueblo y llevar líneas políticas, explicar mejor los grandes temas de la agenda nacional con todo el peso histórico que tiene y que a veces ni en la Cámara ahora ya podemos decir, porque todo es gritos y sombrerazos. Hay muchísimas más cosas buenas que informar. Los Así buenos es. somos mayoría, pero esos malandros son muy ruidosos, los del PRI, los del PAN, así que por favor le pido que busque a Dolores Padierna en redes sociales. La puede encontrar en lo que era antes Twitter, ahora X, como @Dolores-PL de Padierna, L, @Dolores-PL. Ahí la encuentra en redes. No sé si tenga otras redes sociales, Dolores. Ajá, pues con mi nombre en Facebook, en Instagram, en YouTube también hago programas largos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, nos vemos la próxima semana ya para seguir hablando sin censura. Te mando un abrazo, diputada. Abrazo a Sin Censura y a Vicente Serrano, que lo admiramos. Gracias. Gracias. Es Dolores Padierna, vicecoordinadora de los diputados de Morena en la Cámara Baja, hablando con este espacio, con este servidor, con ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y para avanzar, le pido lo de siempre, su respaldo. Ayúdenos con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, suscríbase y active la campanita. Son cosas orgánicas que necesitamos, que son vitales en los esfuerzos independientes y alternativos. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Si le quitan la suscripción, vuelvas a suscribir y active la campanita para ver si, ojalá ya se haya ido Dolores, para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos.